poder disfrutar contigo, de tu amor, para poder yo sé que sentir tu presencia, Espíritu Santo. Queremos entregar este momento maravilloso de la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Cierra tus ojos ahí donde estás, que no te importe nada. Si estás en tu casa, si estás pensando en algo, lo que viene, este es el momento para darle lugar al Espíritu Santo. Él quiere hablarte, Él quiere tomar tus emociones, Él quiere tomar tus cargas, Él quiere decirte cuánto te ama, cuánto necesita abrazarte y decirte que eres su hijo, que conoce cada milímetro de tu ser, cada pensamiento, cada sensación. En este momento el Espíritu Santo te toma, en el Espíritu Santo está entrando en tu corazón, en tu mente, para que la iglesia desde este momento pueda conectarse, para que de este momento pueda sentir tu abrazo. Te damos gracias, Señor, porque este lugar, este momento, no lo hemos propiciado nosotros, no lo hemos preparado nosotros. Este aposento alto lo has preparado tú de antemano, mucho tiempo atrás. Ya sabes, Señor, lo que va a pasar, los corazones que serán tocados, la palabra que será lanzada. Señor amado, desde este momento nos conectamos a las redes, a todo el mundo, y a través de ICF Canal Santa Cruz, Bolivia, llegaremos a muchas personas, a muchas familias que son necesitadas de tu palabra. Y desde aquí decimos amén, amén, amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso a esta alabanza que ha fluido, que ha estado llena de poder. Ahora démosle una al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Un aplauso, una alabanza, un grito, un sonido, con todo, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Gracias, Señor, te damos. Ahora queremos invitar a todas las personas, tías, niños que puedan pasar al culto de niños, a los prejuveniles con los prejuveniles. Pueden tomar asiento, Yo quiero preguntar si hay alguien que viene por primera vez hoy a la iglesia, por primera vez. Si puede levantar la mano, que venga por primera vez. ¿Ah? ¿Hay alguien por ahí? Amén, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, aleluya. Hay caras nuevas, caras de personas que conozco, que amo, que tal vez no hemos visto en mucho tiempo, y de verdad queremos llevar este tiempo con mucho amor. Para la iglesia cristiana de la familia Canaán es un honor, de verdad, venir predicando, venir enseñando, porque ¿quiénes creen que vienen a aprender a este lugar? A ver, ¿cuántos dicen amén? De eso se trata, venimos a aprender a este lugar, y hemos venido llevando una serie que se llamaba Hacia la Tierra Prometida, en la cual hasta el domingo anterior vimos cómo el pueblo de Israel cruzó el Jordán y empieza una nueva historia. Por lo tanto, empieza una nueva serie llamada, por favor, póngala ahí, quiero que ahí esté, Vida Nueva en Cristo. Esta es la serie que empezamos a llevar, que tiene que ver con lo que venimos avanzando, tiene que ver con lo que hemos pasado, y tiene que ver con lo que tiene promesa Dios para nosotros, y cómo podemos movernos dentro de la palabra de Dios como una nueva vida en Cristo. ¿Quiénes quieren una nueva vida en Cristo? ¿Ah? Dale un aplauso al Señor por los que quieren una nueva en Cristo. Ahí saludo a hermanos, amados, queridos, que los veo hace tiempo. Pero yo hoy quiero invitar a una persona muy especial para la iglesia. Quiero invitarlo a mi hermano Sergio Bernacci.
que está acompañándonos, que hoy día va a traernos la palabra del Señor. Denle un aplauso, por favor, a mi hermano Sergio. ¿Cómo están? Pastor amado, bendiciones. Yo quiero orar por la vida de Sergio y que la iglesia pueda extender sus manos para que sea usado como un instrumento útil, honroso, para poder transmitir esa palabra que Dios nos ha dado para cada corazón. Padre amado, oro por la vida de Sergio, oro por la palabra que tú has puesto y oro por los corazones que vienen preparados para recibirla, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. La iglesia Amén. es suya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Mi hermano querido, damos la bienvenida a quienes se conectan por las redes y yo quiero pedirle que se ponga de pie un segundito, acompáñeme en una brevísima oración. Gracias, Señor, gracias porque tú has permitido que podamos estar reunidos esta mañana aquí en ICF Canaán. Y esta iglesia, tu pueblo, Señor, tus hijos se reúnen como un solo cuerpo, mi Dios, para adorarte, para exaltarte, Señor. Señor, yo esta mañana menguo en mis capacidades y te pido que tomes el control, Señor. Que seas tú hablando, Señor, para que tu mensaje, Señor, sea presentado sin contaminarse. Queremos escuchar solo tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. Un aplauso al Señor. Tome asiento. Tome asiento, tome asiento. Bueno, mi hermano querido, como ya nos estaba adelantando el pastor, hemos terminado esta serie que es Hacia la Tierra Prometida. Y a manera de introducción, yo quiero recordar algunos puntos y yo espero de todo corazón que usted haya venido acompañando todas estas enseñanzas. Y cuando digo acompañando, no solo me refiero a que haya asistido o que haya prestado atención a las prédicas que nuestros amados pastores estuvieron guiándonos, sino que, porque eso lo doy por descontado, me refiero a que usted haya venido acompañando en la lectura en casa. Y son 6 libros en los que está basada la anterior serie, Hacia la Tierra Prometida. Son los primeros 6 libros de la Biblia. Y la verdad a mí me ha parecido espectacular. Siempre el Señor volviendo a hablar nuevamente, por más que hayamos leído, nuevamente el Señor está hablando permanentemente porque su palabra es viva. Y en estos primeros 6 libros de la Biblia, genial para empezar el año realmente en coinonía con el Señor. Y empieza esta serie desde el libro de Génesis, cuando el Señor llama a Abraham y promete que de él va a ser una gran nación, que va a traer bendiciones a todas las naciones del mundo, a partir de la promesa de un hijo. Y acuérdese de que Abraham tenía 90 años cuando lo llamó, y Sara tenía 80 y era estéril. Para el oído humano, esto parece un chiste mal contado, a tal punto que Sara se ríe cuando escucha la promesa. Por eso es que el Señor le dice: tu hijo se va a llamar Isaac. ¿Sabía que Isaac significa risa? Y así es como inicia esta gran nación. Y nace Isaac, y de Isaac nace Jacob y Esaú, la promesa de que el menor serviría al mayor. De Jacob nace las 12 tribus, su descendencia. Todo esto que estamos hablando es en el libro de Génesis. Acuérdense, son los primeros 6 libros. Finaliza el libro de Génesis con la historia hermosa de José. Invito a que la lea si es que usted no la ha leído. Léala nuevamente. Y
Acuérdese de que la historia de José, sus hermanos intentaron matarlo, intentaron asesinarlo, lo terminan vendiendo como esclavo, y como esclavo es que llega a Egipto. Y en Egipto el Señor lo utiliza de forma sobrenatural, lo coloca como segundo al mando ya estando en Egipto. Y el Señor lo utiliza para afrontar una hambruna que vino posteriormente. Así es como su familia, sus hermanos llegan hasta Egipto. Y en agradecimiento el faraón le invita a que su familia viva en Egipto. Así es como termina el libro de Génesis, con la familia de Jacob en Egipto. Muere José, muere Faraón. Así termina el libro de Génesis. Empieza el libro de Éxodo con un nuevo faraón que no conocía lo que había hecho José. ¿Y qué es lo que ve? Ve muchos forasteros que se habían multiplicado. Y le preocupa de que esta multitud de forasteros que se habían multiplicado casi a 2 millones, hagan alianza con el enemigo y destruyan a Egipto. Entonces empieza a oprimirlo. Y eso es lo que nos han contado nuestros pastores, lo que nos han explicado, lo que nos han enseñado. Y ahí hablábamos de los enemigos, nos hablaba el pastor, enemigos externos, enemigos internos. Y ante esta opresión, Israel clama a Jehová. Y Jehová escucha el clamor. Ahí es como levanta a Moisés y lo utiliza para liberar de esta esclavitud a su pueblo. En el libro de Éxodo vemos la entrega de las leyes, vemos la salida, por supuesto, la liberación del pueblo de Israel. Y vemos la creación la instrucción para armar el tabernáculo. Y aquí yo quiero hacer énfasis en la construcción del tabernáculo. Porque termina este libro de Éxodo con la construcción del tabernáculo. Y si nos vamos a Éxodo 40, versículo 34, dice así: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Versículo 35 dice: Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aquí, si usted no se dio cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? Es una representación de que el Señor, que antes hablaba desde el monte Sinaí, se está mudando al tabernáculo. Es la representación de la presencia del Señor. Y Moisés no puede entrar. ¿Por qué? Porque primero el pecado tiene que ser expiado. Y aquí tome nota que necesitamos estar en santidad para caminar con el Señor. El libro de Levítico se trata de eso, es un manual del sacerdocio. Es una instrucción. Aarón es ungido como sacerdote y el Señor en el libro de Levítico da todas las instrucciones cómo tiene que ser expiado el pecado. Y si nos vamos a Números, empieza el libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Dice: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes de ese año. ¿Se da cuenta? Moisés ya está en el tabernáculo, porque el pecado ya ha sido expiado, porque de eso se trata el libro de Levítico. Entonces aquí, y tratando de hacer ese enlace con esta nueva serie que estamos empezando, necesitamos, iglesia,
caminar en santidad para entrar en la presencia del Señor. Y aleluya, denle un aplauso al Señor. ¿Sí? Santiago nos enseña cómo llevar a la práctica esa fe, esa vida nueva en Cristo que nos hablaba el pastor. El pueblo de Israel cruza el Jordán y ahora empieza una nueva vida. Y nosotros como cristianos tenemos que vivir esa vida en santidad. Y esta nueva serie que está basada en el libro de Santiago, Santiago fue hermano del Señor Jesucristo. Y al principio no creía que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y más adelante sí. Sí creyó y se volvió su discípulo, su seguidor. Santiago fue uno de los 12 discípulos. Y está escribiendo este libro, esta epístola, que es llamada epístola universal o epístola general, porque no está dirigida a una iglesia en particular o a una persona en particular. Está dirigida, como vamos a ver enseguida, a todos los creyentes dispersos, dice. Santiago está escribiendo a creyentes, a esa iglesia que está en la dispersión. Y por eso tiene esa aplicación a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios. Y si vamos al capítulo 1 y versículo 1 de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice. Fíjese que se está presentando como siervo. No se está presentando como hermano de Jesús, como siervo de Dios y del Señor. Eso, iglesia, es algo tan básico, pero es algo tan fácil de perder de vista. Y yo quiero que lo note. Y vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, que dice: después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés está entrando en la presencia del Faraón para exigirle, con la autoridad del Señor, al Faraón que deje libre al pueblo de Israel. Pero lo que perdemos de vista es que lo que dice después: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es decir, deja ir a mi pueblo para que me adoren. ¿Se da cuenta? No es la liberación el centro de todo, sino que vayamos a adorarlo, que vayamos a servirlo, que dejen de servir al Faraón y que vayan a servir a Jehová. Porque, mi hermano querido, no se puede servir a dos señores, dice la palabra. Si usted no está adorando a Dios, está adorando al mundo, está adorando al enemigo. Y de eso se trata, de servir al Señor. No pierda de vista esto. La importancia, y conectando con esta serie que hemos finalizado, la importancia de la tierra prometida no está en el lugar en sí mismo, sino en qué es el lugar donde Dios quiere que estemos. La verdadera importancia de la tierra prometida es estar en presencia del Señor, porque muchas veces confundimos, nos equivocamos, perdemos de vista que la tierra prometida es ese nuevo trabajo, esa nueva casa, ese nuevo emprendimiento que no tiene nada de malo.
Santiago más adelante nos va a decir que tenemos que presentar los deseos de nuestro corazón al Señor, que pidamos con fe. Pero el punto es que no tiene que ser lo principal lo que este mundo nos ofrece. Lo principal es estar en la presencia del Señor, estar caminando con el Señor independientemente de las condiciones, del lugar, de lo que tengamos. Y claro, eso es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Entonces dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Como ya decíamos, anticipábamos hace un momento, al pueblo de Israel, y tiene su aplicación a nosotros, a los hijos de Dios, a nosotros, iglesia. Tome nota, ponga atención, el que tenga oídos que oiga, dice la palabra. Y vamos al siguiente versículo. Seguimos en el capítulo 1 de Santiago, mi hermano querido. Vamos a estar trayendo otros pasajes de la Biblia para ayudar a complementar, para poder explicar mejor, pero no pierda de vista que el mensaje está en el capítulo 1 de Santiago. Versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. No termina de presentarse Santiago y ya entra con patada voladora. Hermanos míos, dice, se está identificando y nos está hablando a nosotros, hijos de Dios, iglesia, ponga atención. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esto realmente es difícil lo que nos está diciendo Santiago. Porque sí, porque nos convertimos, pero al día siguiente seguimos con todos los problemas que hay. Y decimos, o sea, no cambió nada. A veces sentimos que tenemos más dificultades cuando entramos en la vida del Señor, en la vida nueva. Y muchas veces no entendemos, nos rebelamos con las pruebas, nos quejamos, o si no nos deprimimos y nos cuesta ir avanzando espiritualmente y entender que las pruebas son parte de la vida cristiana. Y sí, claro que sí, es una lucha. Y cuando ya entendemos un poco más, sí, decimos, sí, luchando cada día, pero lo decimos con aflicción, lo decimos con depresión. Pero aquí Santiago nos dice, gócense. Uy, es duro, mi hermano. O sea, gócense en las pruebas, nos está diciendo Santiago. Y aquí, ojo, que no nos está diciendo, yo siempre digo, no se trata de hacer fiesta por una enfermedad. Un cáncer no es para hacer fiesta, mi hermano querido. Una dificultad no es para hacer fiesta. Entonces, ¿qué quiere decir ese gozo? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Se refiere a que es mi fe puesta al control de Dios. El dolor sigue ahí, la dificultad sigue ahí, pero mi fe me hace entender que el Señor está en control en medio de la prueba. Y mi gozo está en la salvación, en la presencia de Dios, no en las circunstancias, no en lo material. Eso es lo que se refiere Santiago, porque acuérdese que la fe es el fruto del Espíritu Santo. Esto está en Gálatas 5 y vamos a ir hablando de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ir hablando de lo que es esta vida nueva en Cristo. Muchos estudiosos hacen una comparación de Santiago con el libro de Proverbios, porque son enseñanzas prácticas que nos va a ir mostrando Santiago, pero también hacen una comparación de este libro de Santiago con el Sermón del Monte, que está basado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo.
Y en algún momento hemos explicado aquí que Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey. El reino de los cielos está permanentemente diciendo Mateo en su evangelio. Y cuando llega al capítulo 5, Mateo nos muestra este sermón del monte, lo que el Señor Jesucristo declara, lo que algunos estudiosos llaman como una constitución de ese reino de los cielos. Y que de alguna forma lo llaman como una redefinición de la ley, pero no es una nueva ley, es una explicación. Porque acuérdese que cuando el Señor Jesucristo vino, los escribas y los fariseos habían tergiversado totalmente el mensaje, la ley, al punto de que ellos estaban dando el mensaje que la salvación era por obra. Y aquí el Señor Jesucristo no está aboliendo la ley, pero está explicando y está mostrando cómo se ve un ciudadano de ese reino de los cielos. Y no es la manera como conseguimos la salvación, porque la salvación solo viene por Cristo, sino es por fe. Pero el Señor Jesucristo nos muestra cómo se ve aplicada esa fe. Alguien que es salvo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese ciudadano del cielo? Eso es lo que vemos en el Sermón del Monte. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. ¿Cómo se ve un verdadero creyente? Alguien que realmente ha aceptado a Cristo. ¿Cómo se ve? Tiene que haber gozo, sin importar las circunstancias. Acuérdese que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso empezamos diciendo, iglesia, necesitamos leer la Biblia. Y no por leerla. Yo siempre digo, no es una competencia de quién sabe más de la Biblia, sino porque es la palabra del Señor. Y porque cuando leemos la Biblia nos estamos acercando a oír su palabra, porque estamos buscando la presencia del Señor. Decía en este mismo púlpito alguna vez nuestro amado pastor Sebastián Otero, son las disciplinas espirituales. El leer la Biblia, el congregarnos, el orar, no es ese el fin, es el medio. El fin es relacionarnos con el Señor y con su pueblo. Pero tenemos que desarrollar estas disciplinas espirituales. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Y mi hermano querido, estos versículos que estamos viendo, gozo durante la prueba. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. ¿Esto se puede? No se puede con nuestra fuerza. Es fruto del Espíritu Santo. No se trata de poner la sonrisa del perro, decían nuestros abuelos, ¿no? No se trata de ser hipócrita y decir, sí, gloria a Dios, y por dentro estoy muriendo de rebeldía o de tristeza o de miedo. No, se trata de experimentar ese verdadero gozo. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego tiene dos propósitos. Uno, comprobar que efectivamente el oro es genuino. Y si el oro es genuino, es quitar las impurezas. Entonces se da cuenta cómo estamos. Aquí Pedro está diciendo lo mismo que está diciendo Santiago. Hay que gozarnos en las pruebas, porque así es como nos desarrollamos espiritualmente, mi hermano querido. Y dice, volvemos a Santiago, capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Eso dice la Reina Valera. La NTV dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Necesitamos desarrollar esa paciencia. Y esta paciencia, esto es a veces mal interpretado. No se trata de una actitud pasiva. No hay actitud pasiva, mi hermano, en el cristiano. No hay actitud pasiva en la vida cristiana. Esta paciencia sí implica esperar los tiempos de Dios, pero implica estar entregado, trabajando, sirviendo en el Señor, perseverando. Significa perseverar día a día. Mientras esperamos los tiempos de Dios, seguimos obrando, seguimos perseverando. Ese es el desarrollo espiritual que necesitamos tener para reflejar realmente nuestra fe. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo, ¿se da cuenta? Los siervos de Dios, Santiago, Pedro, Pablo, nos están diciendo lo mismo. Toda la palabra nos dice lo mismo. Este mismo versículo dice en la Nueva Traducción Viviente, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece esperanza segura de salvación. La seguridad en la salvación, ustedes escuchan decir muchas veces, es parte de nuestro desarrollo espiritual. Repito, nos habla de forjar el carácter aquí Pablo, complementando lo que dice Santiago. Y el Señor nos regala muchos tiempos de bendición, hermosos momentos. Pero si usted se pone a meditar, mi hermano querido, es en las pruebas, en las dificultades, donde nuestro carácter se forja. En los momentos buenos no forjamos el carácter. Es en las pruebas, es en las dificultades, en esa situación, en ese accidente, en esa enfermedad, cuando usted perdió su trabajo, cuando usted tuvo una situación bien crítica, es ahí donde el Señor trabajó y le forjó el carácter. No sé si vamos acompañando lo que Santiago nos quiere decir con esto de las pruebas. Nos cuesta entender en el plano espiritual esto. Pero sí es más fácil entender en el plano físico. Los que van al gimnasio o los que han ido alguna vez al gimnasio han escuchado alguna vez una frase que tienen los americanos: no pain, no gain. Aquí hay nuestros pastores, van al gimnasio, entrenan. Tenemos mis hermanos que corren maratón y hay que entrenar duro. ¿Qué quiere decir esta frase? Si no duele, no sirve, dice. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque el músculo, mi hermano querido, para que se desarrolle, tiene que ser exigido. Los coaches, eso es lo que le dicen. Si no te duele, no sirve. Si no estás exigiendo al músculo, no sirve. Quiere decir que no estás trabajando. Y en el plano espiritual es similar, mi hermano querido. El espíritu necesita ser exigido para crecer. Pablo hace la comparación también con esto. Cuando le dice a Timoteo, el pastor nos decía el anterior domingo, prosigo a la meta. Hace la comparación como una carrera. Cuando le está escribiendo a Timoteo le dice ya como una despedida, su última carta que escribe, ya despidiéndose: he peleado la buena batalla, he llegado a la meta,
he corrido la carrera. ¿Se da cuenta? Hace esa comparación con el plano físico. Eso es lo que pasa en el plano espiritual. Eso es lo que hacen las pruebas en nosotros. Necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Y así como quienes van al gimnasio y ejercitan los músculos, como mis hermanos que entrenan todos los días, como cuando corren una maratón, y uno dice, pero tanto correr, porque hay que tener una vida disciplinada, mi hermano querido, levantarse todos los días, entrenar cada día, y hay momentos en que uno dice, no, ya no, en esa maratón. Pero en medio de ese exigir al cuerpo, hay una satisfacción, porque sabe que es sano para el cuerpo. Hay una satisfacción de que el cuerpo se está desarrollando, de que el cuerpo está creciendo en salud, creciendo en resistencia. Así, mi hermano querido, nosotros tenemos que encontrar esa satisfacción en la prueba espiritual, ese gozo, que no significa que no va a haber dolor, que no significa hacer fiesta por una enfermedad. Significa encontrar el gozo en que el Señor está trabajando en nosotros, en que el Señor está en control y está caminando conmigo en medio de la prueba. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que dice la palabra. ¿Me está acompañando, iglesia? ¿Está conmigo? Durante las pruebas desarrollamos esos músculos espirituales, por así decirlo. Eso es lo que somos nosotros los cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer. Desarrollar esos músculos espirituales. Entrenar el espíritu. Si vamos a Hechos, capítulo 16, versículos 22 y 24, el Señor me fue poniendo, me escribía el pastor, dándome ánimo para ir preparando esta palabra. Yo le decía, el Señor ha ido poniéndome cada versículo, poniéndome palabra. Y cuando el Señor me recuerda este pasaje, me quebró. Y dice así, Hechos capítulo 16, versículos 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Pablo libera a una endemoniada que tenía un espíritu de adivinación y era utilizada por personas para lucrar, porque, claro, adivinaba. Entonces las personas venían y lo utilizaban para lucrar. Entonces, al tiempo que Pablo libera a esta mujer de ese demonio, de ese espíritu, estaba afectando los intereses de algunos. ¿Y qué es lo que hacen? Lo meten preso, lo agarran y dicen, funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, lo desnudan y lo golpean, lo apalean desnudo en público. Pongámonos en la piel de estos dos hombres, de estar su vida en peligro, de esta vergüenza, de esta humillación, de este dolor. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escapara y el carcelero lo metió en lo último del calabozo. Y no son las cárceles como ahora, ¿no? Los presos antes eran metidos para que mueran. A lo último, en lo más oscuro, y les ponen cepo, dice, los esposan, los sujetan de los pies.
Y estos dos hombres de Dios, después de todo eso, después del dolor, después de la humillación, en lo más oscuro de la noche, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Me quebró, mi hermano querido, me quebró. Eso es lo que un verdadero creyente tiene que hacer. Es así como se ve la fe puesta en práctica, lo que nos está diciendo Santiago. Y no es que dejaron de sentir el dolor. No se trata de eso. Se trata que estaban adorando a Dios, sabiendo que Dios estaba en control. Eso, mi hermano querido, es lo que nos está diciendo Santiago. Y vamos adelante. Seguimos con el versículo 5. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. No se pierda, mi hermano querido. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En la prueba, pida, acuda al Señor, pida sabiduría. Necesitamos ir al Señor y necesitamos esa sabiduría que viene de Dios, no es la sabiduría del mundo. Necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? Estando en comunión con el Señor, leyendo su palabra, mi hermano querido, estando en oración, congregándonos. Eso es lo que tenemos que hacer en la prueba. Y vamos más adelante, versículos 6 y 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor en la dispersión. Los judíos fueron perseguidos. Muchos perdieron todas sus pertenencias. Entonces, están pasando por dificultades económicas también, algunos que tenían posición económica buena, que estaban acomodados económicamente. Entonces, una prueba puede ser una prueba económica, muchas de las pruebas que podemos pasar. Entonces, ¿qué está diciendo? Gloríese en el Señor. No importa la situación, dijimos. No importa si hay pobreza o si hay abundancia económica, hay que gloriarnos en el Señor. No importa la situación, tenemos que gozarnos en el Señor. Y ya aquí Santiago empieza a poner ejemplos prácticos, ejemplos puntuales de cómo nosotros tenemos que afrontar ante las diferentes pruebas. Vamos más adelante. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El verdadero creyente desarrolla la paciencia. Bienaventurado el que soporta la prueba. Tiene que soportar la prueba. Ese entrenamiento físico. Bienaventurado el que llega a la meta de esa maratón. Espiritual, sí, mi hermano. Bien, entrena el físico, claro que sí, pero también entrena el espíritu. Recibirá, dice, la corona de vida. Es como una prueba de quienes han recibido la salvación. La vida eterna es para los que soportan la prueba, dice, bienaventurado, pero no por soportar la prueba, porque ya dijimos, la salvación eterna viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que soporta la prueba está mostrando de manera práctica con su vida que efectivamente aceptó al Señor Jesucristo. ¿Me entiende, mi hermano querido? Es así como se ve la fe. O como nos muestra el Sermón del Monte, cómo se ve un ciudadano del cielo en las pruebas, en la vida práctica. No hay salvación por obra, eso nos va a decir más adelante Santiago.
Sí es por fe, pero no, la fe sin obras es una fe muerta, nos dice Santiago mismo. Se tiene que ver a través de nuestras obras, nuestra fe. Es una consecuencia de nuestra salvación. Vamos más adelante, versículo 13. No se pierda, mi hermano querido, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En algunas partes de la Biblia usted va a encontrar la palabra tentación como prueba, como lo está usando aquí Santiago, como prueba para desarrollarnos espiritualmente. Pero hay otros lugares donde la palabra tentación es usado como una invitación al mal. Entonces aquí está aclarando Santiago, esta prueba que el Señor permite no es para que nosotros pequemos. Entonces, nadie le eche la culpa a Dios cuando usted peca. Los pastores nos hablaban de los enemigos internos y externos. Enemigos externos es el mundo caído. En el mundo hay pecado y va a tener invitación a pecar. Está el demonio, dice la palabra, que está dando vuelta, ¿no? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Va a tener usted una invitación a pecar del enemigo. Y a veces le estamos echando la culpa también al demonio, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, el principal enemigo es interno, como nos decían nuestros pastores. Nuestra naturaleza pecaminosa. Porque finalmente el Señor nos creó con libertad para decidir. Y si usted no acepta esa invitación a pecar, entonces no hay lugar, no da a luz el pecado. ¿Se da cuenta? Soy yo quien decido si acepto la tentación a pecar o no. Entonces aquí hay dos cosas, mi hermano querido. La tentación no viene de Dios. Y en segundo lugar, soy yo quien decido si voy a aceptar la tentación o no. Vamos más adelante. Nos estábamos acordando sobre este punto justo en la reunión de la pequeña familia el día viernes. Martín Lutero decía, no podemos evitar que los pájaros den vuelta por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, mi hermano querido, usted como creyente tiene que ser fuerte y ser decidido. No acepte la invitación a pecar. Seguimos con el versículo 16, capítulo 1 de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis, no pequen. Toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Y aquí está complementando lo que acabamos de decir. No pequen, dice, porque la tentación, dijimos, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es la buena dádiva, todo don perfecto que desciende de lo alto. La salvación está disponible para todos a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra fe. Y así como decíamos que el pecado es una invitación al mal, pero depende de nosotros aceptarla, la buena dádiva, la salvación, la vida eterna, también es una invitación para nosotros y depende de nosotros si aceptamos o no recibir esta salvación. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí Santiago. Vamos al versículo 19, capítulo 1 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pronto para oír, pero oír la palabra de Dios en la prueba,
Todos los días, mi hermano querido, tenemos que estar en comunión con el Señor. Dice la Biblia que su palabra es nuestro alimento espiritual. En alguna reunión hace mucho tiempo yo pregunté, ¿cuántas veces al día se alimenta usted? ¿Cuántas veces alimenta el físico? Y un hermano que era un poquito glotón me dice, cada 2 horas, me dice, ¿no? Bien, mi hermano querido, el alimento espiritual tiene que ser así, permanentemente. Pronto para oír y tardo para hablar. En la prueba, mi hermano querido, sea también con su hermano pronto para oír, pero tardo para hablar. Que nuestra lengua manifieste nuestra salvación, mi hermano querido. De eso es lo que nos está hablando Santiago. Se da cuenta, ejemplos prácticos. En nuestra lengua, en nuestro diario vivir se tiene que ver, reflejar mi fe de forma práctica. Y vamos más adelante. Versículos 22 al 25. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice que el que oye, pero no obedece, no hace, es como la persona que va y se mira en el espejo y después se olvida, dice, de su rostro. Usted va a decir, pero eso es absurdo. Bueno, Santiago nos dice, así de absurdo es el que escucha la palabra del Señor y no la aplica y no la vive. Necesitamos vivir a la palabra del Señor. En Deuteronomio 6:3, que dice, escucha, oh Israel, Dios uno es. Hasta el día de hoy la tradición judía, es una oración de la tradición judía que está en Deuteronomio 6. Es una oración que los judíos 2 veces al día, todos los días, la recitan. Oye, oh Israel, Shema Israel, es el hebreo. Y esta palabra en hebreo, Shema, tiene un significado mucho más amplio. Porque si en hebreo yo quiero decir, escúchame y obedeceme, no puedo decir otra palabra. Simplemente digo Shema. Por eso la traducción de esta palabra Shema es oye y obedece. Un aplauso al Señor. Porque está por descontado que si escuchamos la palabra del Señor, los hijos de Dios, si la escuchamos, la tenemos que obedecer. Porque no sirve de nada escuchar y no obedecer. Así como la palabra creer, mi hermano querido, tiene un significado muchísimo más amplio, porque la mal utilizamos. Muchas veces decimos, yo creo que hoy no va a llover, a veces decimos como una posibilidad, pero ese creer significa confiar. Como cuando usted va al médico y el médico le dice, tiene que operarse, hoy mismo tiene que operarse. Ya, ok, doctor, yo le creo, pero deme tiempo, yo vuelvo la otra semana. Eso no es creer. Si usted cree, usted se opera, se entrega a las manos del médico. De la misma manera, si usted cree en el Señor Jesucristo, le va a entregar su vida al Señor Jesucristo. Eso es creer, confiar, implica acción. Como lo que nos está diciendo Santiago ahora. La verdadera fe implica acción. Sed hacedores de la palabra. Una fe genuina
es activa, no es pasiva, mi hermano querido. Y para ir terminando, vamos al versículo 26, ya para ir terminando este capítulo 1. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. No tenemos que ser religiosos, mi hermano querido. No solo hablar por hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, dice. Sí, tenemos que dar bendiciones con nuestra boca, pero tenemos que actuar. Y aquí nos da un ejemplo práctico otra vez Santiago, cuando nos dice que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Nos está diciendo que no sirve de nada que yo le diga a mi hermano: sí, mi hermano querido, gloria a Dios, pero si yo tengo en mis manos la posibilidad de ayudarlo y no lo hago, entonces mi fe no está siendo puesta en práctica. Se tiene que ver en la vida práctica que yo estoy preocupado por mis hermanos, que en la medida que yo puedo estoy ayudando a mis hermanos. No solo con oración, claro que hay que orar por nuestros hermanos, pero también en la medida que podamos tenemos que ayudar a los más necesitados. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Y vamos a seguir con esta serie. Y yo lo acompaño a que, lo invito, lo desafío a que usted vaya acompañando todas estas enseñanzas para ser oidores y ser hacedores también. Póngase de pie, mi hermano querido. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica. En esa prueba diaria, Señor, que tenemos. Danos esa disciplina para buscar tu palabra diariamente. Danos esa sabiduría para discernirla. Danos esa fortaleza para ponerla en práctica y vivirla, Señor. Y que nuestra fe sea puesta en práctica para que sea un reflejo de que es una fe genuina, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de todas las redes. Bendiciones, bendiciones, mi hermano querido.